Buenos días, profesor. Espero que se encuentre muy bien. Yo soy Daniel Medina del tercero medio B y el día de hoy les voy a presentar o exponer mi trabajo acerca de el frecuencímetro. Primero empezamos viendo qué es el frecuencímetro. Este lo podemos definir como un contador de eventos cíclicos. Quiere decir que es un instrumento que se utiliza para medir la frecuencia. Antes de seguir viendo qué es el frecuencímetro, haré un paréntesis para que veamos a fondo qué es la frecuencia. Ok, la frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico. En otras palabras, es el número de veces que se repite un fenómeno por unidad de tiempo. En unidades del sistema internacional, el resultado se mide en hercios, llamado así por el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, nacido el 22 de febrero de 1857 y fallecido el 1 de enero de 1894. Recordemos que un Hertz es igual a un siglo por segundo. Aquí tenemos un ejemplo en un gráfico con onda sinusoidal. Ok, aquí vemos un ciclo que es una, o también llamado vuelta, que empieza desde el 0 llegando al máximo positivo, luego pasa al 0 de nuevo, llegando al máximo negativo, luego llega al 0. Eso sería un ciclo. Pero bien, la frecuencia sería el número de vueltas o ciclos que hay en un segundo. En este caso, aquí dice que son 3 Hz. ¿Por qué? Recordemos nuevamente que un Hz es igual a un ciclo por segundo. En este caso aquí dice 3 Hz. Porque hay 3 ciclos por segundo. Aquí vemos el punto, este punto hasta este otro punto que representa un segundo. Y aquí podemos ver 3 ciclos. Aquí 1, 2 y 3. 3 Hz. Ahora sigamos viendo qué es el frecuencímetro. Este cuenta el número de repeticiones de una onda en la misma posición de un intervalo de tiempo mediante el uso de un contador que acumula el número de periodos. Dado que la frecuencia se define como eventos de una clase particular ocurridas en un periodo, su medida es generalmente sencilla. Como vimos anteriormente, el resultado se medía en hercios. El valor contado se indica en un display o visualizador, que es esta pantallita de aquí, y el contador se pone en 0 porque después nuevamente comienza a contar el periodo de muestra. La mayoría de los contadores de frecuencia funciona simplemente con el uso de un contador que acumula el número de eventos después de un periodo determinado, por ejemplo, en este caso un segundo, y el valor contado se transfiere a un display numérico y el contador es puesto en 0 y ahí comienza a acumular el siguiente periodo de muestra. Ahora pasaremos a ver quién es el inventor del frecuencímetro. El hombre que inventó el frecuencímetro es el físico, inventor y empresario estadounidense Chester Carlson, que nació en el año 1906 y falleció en el año 1968. Desde niño, él admiraba a inventores como por ejemplo Thomas Edison y frustrado ante la dificultad para conseguir conseguir las copias de los planos de las patentes y sus especificaciones, él decidió utilizar su tiempo libre para encontrar una solución a este problema. Después de obtener su diploma de físico en el Instituto de Tecnología de California en 1930, Chester había ido a trabajar en un departamento de patentes de una empresa de electrónica en Nueva York. En 1931, él descubrió un material fotoconductor que se encargaba de electricidad estática. Solo en las zonas iluminadas servir de base para la transferencia del polvo que una vez fijado mediante calor da lugar a una copia exacta del motivo de partida.
O sea, estamos hablando de una fotocopiadora, técnicamente. En 1940 obtuvo la primera de varias patentes para su proceso serográfico. Después de años de búsqueda de varias empresas que lo ayudaran a desarrollar y comercializar su idea, la compañía Haloid se asoció al desarrollo de la tecnología de la serografía. Después de años de desarrollo, recién en 1959 se introdujo la primera fotocopiadora de oficina, la Xerox 914. Ahora, hablando de su invento, el frecuencímetro, Chester lo inventó específicamente en el año 1937. El frecuencímetro fue un instrumento que ha experimentado una importante evolución gracias a los avances de la electrónica digital. Antiguamente la frecuencia se medía con técnicas de resonancia mediante circuito LC a la frecuencia que se deseaba medir. Ahora pasaremos a ver las partes del frecuencímetro. En el número 1, que estamos indicando aquí, podemos encontrar el line o interruptor de red. En la posición paralela se alimenta el equipo con la tensión de red. Y aquí podemos verlo. No se ve mucho porque está medio pixelada la imagen, pero es el line. En el número 2 encontramos el display o visualizador, que está formado por 8 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de tipo 7 segmentos LED. En el número 3 encontramos los kilohertz o megahertz, que son indicadores de unidades. Kilohertz o megahertz correspondientes a la posición de la coma decimal automática. En el número 4, no se nota, encontramos el conector de entrada, este de aquí, que es tipo BNC, para acoplar la señal a medir, para frecuencias de hasta 160 MHz o megahertz. En el número 5 encontramos el indicador de filtro. Este indicador se ilumina al conectarse al filtro de entrada con el selector filter, que lo veremos a continuación, del panel. Y ahora sí, el filter, número 6, es un interruptor para selección de funcionamiento con el filtro pasabajos de entrada o sin él. Este filtro se utiliza para la medida de señales de baja frecuencia, rechazando seriales o ruidos indeseables sobrepuestos a la señal. En el número 7 encontramos el selector de bandas de frecuencia. Este selector de 2 posiciones permite efectuar las medidas hasta 160 MHz con una resolución de 10 Hz y visualización de 8 dígitos simultáneamente. Para medidas de frecuencias inferiores a los 20 MHz, este selector tiene la posición 20 MHz con una resolución de 1 Hz. Y por último, el número 8, encontramos el gate time o tiempo de puerta. Este permite elegir los tiempos de la velocidad de lectura o resolución que se desee en cada caso. ¿Okay? Ahora a continuación veremos los tipos de frecuencímetro. Existen varios tipos de frecuencímetros, pero en esta ocasión les voy a mostrar solo 3. Que es el frecuencímetro de láminas vibrantes, el de aquí, el frecuencímetro por batido y el frecuencímetro digital. Primero veamos el frecuencímetro de láminas vibrantes. Este se basa en un conjunto de láminas paralelas generalmente metálicas solidarias a una base, que se pone en contacto mecánico con el motor o el objeto que tiene una vibración u oscilación. Cada lámina, debido a sus características mecánicas, tiene una frecuencia de resonancia diferentes y estas están colocadas en una línea con las frecuencias de resonancia ordenadas. Cuando la frecuencia de oscilación coincide con la de la lámina, esta manifiesta una oscilación muy grande.
Ahora veamos el frecuencímetro por batido. Se basa en la comparación de la oscilación producida por un oscilador patrón y la señal que se mide mediante el batido o interferencia de las dos señales. La señal desconocida y la patrón se mezcla con un dispositivo no lineal con un puente de diodos. Como resultado de la modulación cruzada entre las dos señales, se obtiene una de batido que es nula. Batido cero cuando las dos señales son de la misma frecuencia. Ahora, aunque este tipo de frecuencia no se usa en la actualidad, aunque este tipo de frecuencímetro ya no se usa en la actualidad, el procedimiento de batido cero se emplea para hacer que dos frecuencias sean idénticas. Ahora pasaremos a ver el frecuencímetro digital, que es el que generalmente se usa hoy en día. Se basa en la medida directa del número de oscilaciones que tiene una onda eléctrica en un segundo. Está compuesto por un adaptador de señal, un contador, una pantalla de presentación y una base de tiempos. El adaptador es un circuito capaz de tomar pequeñas muestras que no afectan a los circuitos, objeto de medida. Un amplificador para elevar el nivel de señal, un conjunto de filtros para eliminar señales parásitas e indeseables y un conformador de señal. Un circuito que convierte las señales senoidales en ondas cuadradas para facilitar la cuenta de pulsos por los circuitos digitales. Ahora veremos cómo podemos utilizar o cómo se usa el frecuencímetro. Para efectuar la medida de la frecuencia existente en un circuito, el frecuencímetro debe colocarse en paralelo, sí, al igual que el voltímetro, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos lleva a que el frecuencímetro debe poseer una resistencia interna alta para que no produzca un consumo apreciable, porque si no daría un lugar a una medida errónea. Por ello, en el caso de instrumentos basados en los efectos electromagnéticos de la corriente eléctrica, estarán dotados de bobinas de un hilo muy fino y con muchas espiras, con lo que con poca intensidad de corriente, a través del aparato se consigue la fuerza necesaria para el desplazamiento de la aguja indicadora. Y así se utiliza el frecuencímetro. Ahora pondré un dato que acerca de la aplicación. Que el frecuencímetro, fuera de la función específica de medir la frecuencia de una señal eléctrica, también existen otros parámetros que se miden indirectamente con el frecuencímetro. Por ejemplo, la velocidad por medio de ruedas dentadas y sensores de proximidad, que ahí se estará viendo una imagen a qué se refiere. También el flujo por medio de turbinas en el circuito líquido. Y por último, también podemos medir las velocidades de desplazamiento de bandas transportadoras, también utilizando los sensores magnéticos y ruedas dentadas. Estas bandas transportadoras como las que vemos en los supermercados cuando uno va a pagar, o estas bandas transportadoras industriales que se utilizan cuando, no sé, cuando las cosas están empaquetadas en una caja y se transportan en esa banda, no sé. No sé si usted ha visto de esa. Yo una vez la alcancé a ver cuando fui a la fábrica Carosi. Transportaban todos los cereales ahí. Y bueno, esa ha sido mi disertación, profe. Muchas gracias por su atención. Espero que en el resto del día se encuentre muy bien. Y eso es todo. Muchas gracias.